Que a final de cuentas no se hace por la denuncia que hicieron, porque incluso sabemos quiénes fueron los que hicieron la denuncia. El procedimiento que realizó Andrés de anestesia general, nos llegó una visita del Ministerio de Salud. ¿Dónde lo va a cubrir esa póliza? Yo no puedo estar anestesiando gente en la regional. Sí. Entonces me va a cubrir porque yo Total, la embarré ese fue con un mi paciente en la miedo. autopista. ¿Quién me mandó a dar anestesia en la autopista? ¿Sí me entiendes? ¿Qué tal, parceros? Bienvenidos a Entintados Podcast. Este es un capítulo más y hoy con un tema muy importante que es la anestesia y la sedación en el tatuaje. Tenemos dos grandes invitados, estoy en compañía de mi compañero Andrés. Hola, ¿qué tal todos? Espero que estén muy bien. Bueno, chicos, preséntense, hablen acerca de sus profesiones, en lo que ya han especializado y han estudiado todo este tiempo. Empecemos por las mujeres. Bueno, mi nombre es Sara Restrepo, soy odontóloga general, me dedico a la sedación con óxido nitroso y estoy haciendo un diplomado en implantes y próximamente espero especializarme en periodoncia. Creo que es como por lo que me estoy encaminando ahora. Qué chingo. Nada, muchas gracias por tenerme acá. No, orgullo de nosotros. Usted mi señor. Bueno, perfecto. Antes que nada, muchas gracias pues por la invitación, viejo Sebas. Mi nombre es David Puerta, yo soy médico, soy especialista en anestesiología. Actualmente trabajo en 2 instituciones de acá de la ciudad y nada, muy feliz de estar por acá con ustedes, a ver qué les podemos aportar. Bueno, ¿tiene tatuajes o no? Yo no tengo tatuajes. Pero bueno, No, toca empezar No. ya. Esa es la oportunidad. Ya es hora. Bueno, vamos a ver. Ni siquiera sedándose. No, no sé, ahí va. Bueno, chicos, no sé si ustedes conocen un producto que, digamos, está muy pegado ahora en el tatuaje, que es un producto tópico que se llama TKTX. Digamos como que es la anestesia más conocida en el medio del tatuaje, ¿cierto? Obviamente, digamos como que esa anestesia tiene ciertos problemas en la piel, hemos enfrentado, digamos, como cierta irritación, ciertos... Como que se acartona, como que se resiste mucho la aguja en la piel y cicatriza también mal, se vuelve muy roja la piel. Es Exactamente. complejo. Entonces, digamos que eso ha llevado a que hay personas que no tienen tanta tolerancia al dolor, que lo evitan a toda costa, Sí. o se dopan con pastillas, o mejor dicho, hacen de todo. Y desde hace un tiempo, digamos como que se ha venido experimentando un poco con anestesia general y con sedación. Digamos que es un tema del cual nosotros queremos conocer dónde nace, o sea, digamos como cuáles son los orígenes de la práctica como tal, y cuáles, digamos como que en qué momento, digamos como que se empezó a revolucionar tanto este tema de la anestesia general en el tatuaje. Y bueno, eso es, digamos, principalmente queremos conocer esa historia. Empieza tú o empieza usted, el que quiere. Bueno, no, perfecto. Es que en realidad yo pienso que una cosa que es importante ahí aclarar es que no son como 2 cosas tan diferentes, ¿cierto? La sedación y la anestesia vienen a ser algo como muy similar porque en realidad la sedación es como un menor grado de anestesia, ¿cierto? La anestesia pues empieza desde hace mucho tiempo cuando un doctor pues a partir del uso del éter pone a algunos pacientes pues para procedimientos, si no estoy mal eran dentales o también de otra índole pues en los que él buscaba era simplemente aliviar el dolor de los pacientes, ¿cierto? Que no sintieran absolutamente nada. Exacto. Los ponía a oler y... Pero antes se hacía con qué, con alcohol o qué. No, Pero como No, con inicialmente una con cosita. lo que te digo, éter, y luego se fueron investigando pues como diferentes compuestos, pero simplemente era aplicárselo al paciente que él lo oliera, inhalara. y eso pues llegaba a generar unos efectos en los cuales el paciente tenía una sedación y tenía una analgesia, pues o sea, que es el no sentir dolor, y a partir de esto fue que nace pues como todo lo que posteriormente se convierte en la ciencia de la anestesiología. Genial. Yo creía que eso era mentira. Yo primero cuando veía de pronto como el Chapulín Colorado, algo que dormía la gente así, eso es Sí, real. pues o sea, yo he visto videos como de historia donde literal cogían un trapo, lo untaban y ponían a la persona a oler. Y digamos que en el tema de la sedación era como realmente un componente que no llevaba tanto a la que la persona no sintiera ese dolor, sino que simplemente estuviera en un estado como placentero, pero realmente buscando como los mismos componentes para que la persona estuviera... En realidad, hablando como desde lo que es actualmente, ya lo que se ha llegado en la ciencia, pues
Digamos que dar anestesia general es como lograr unos objetivos en los que el paciente debe tener inconsciencia, que es no tener un contacto con el medio, amnesia, que es no recordar el evento, analgesia, que es no sentir dolor, protección de los reflejos autonómicos, que es básicamente como mantener al paciente estable, para decir pues como que el paciente no se le suba la presión, no se le suba la frecuencia cardíaca y se mantenga como lo más fisiológicamente normal posible, y adicionalmente pues buscar que el paciente tuviera como una relajación neuromuscular, o sea una parálisis en la que el paciente pues ya simplemente no se pueda mover. Cuando uno está buscando dar anestesia, esos son los objetivos que se buscan, ¿cierto? Sí. Pero resulta que estos mismos medicamentos o estas mismas sustancias que podemos utilizar para dar anestesia, las podemos utilizar a unas dosis más bajas y no lograr como esos objetivos de una manera tan drástica, sino que el paciente pueda, teniendo esos efectos, pues conservar algunas otras funciones. Y es desde ahí que nace, por ejemplo, todo lo que viene siendo la parte de la sedación. Okay. Sedar es buscar básicamente los mismos objetivos, pero con unas dosis más bajas. Y eso se puede hacer a través de sustancias, bien sean intravenosas o sustancias inhaladas. Todas van a tener un efecto similar. Digamos que nosotros nos hemos preguntado mucho, porque obviamente sabemos que con una anestesia general usted prácticamente cae muerto y chao, cuando se despierta ya tiene el tatuaje. Sí, Pero digamos como que la gente muchas veces pregunta qué tan efectivo es el tema de la sedación. O sea, definitivamente sí funciona para el tatuaje, o definitivamente no funciona, o de qué depende de que sea efectivo o no. Digamos que a diferencia de lo que es la anestesia general, la sedación, bueno, hay que aclarar algo, ¿cierto? La sedación no es eso que dice la gente como no voy a sentir nada, no, sí vas a sentir, ¿cierto? Estás consciente. Pero te hace como estar más tranquilo. Estar ¿Qué? en un estado placentero en el que realmente vos estás como en ese vaivén, sollado, chévere, en el que realmente simplemente no te va a importar lo que te están haciendo. O sea, yo te puedo estar trabajando y vos no sentís... Más o menos como en qué porcentaje reduce Yo el digo dolor. que a un 85, un 90, ¿cierto? Obviamente un 100% ya me llevaría a una sedación, pues a una anestesia general. Es que realmente. en realidad es un tema como de unas líneas muy delgadas que se puedan cruzar. En términos como científicos hay unas escalas en las cuales existen unos grados de sedación hasta donde se puede alcanzar el estado de anestesia general. A medida que se van como aumentando las dosis o superando como ciertos efectos, es que el paciente va aumentando en la escala de sedación y uno lo puede valorar porque esto pues inicialmente se ha hecho en ámbitos clínicos, ¿cierto? Okay. Entonces, por ejemplo, los pacientes que uno tiene en cuidado intensivo son pacientes que si se están intubados pues deben ir bajo sedación para que ellos no sientan, por ejemplo, el tubo, ¿cierto? O pacientes que van a ir a una endoscopia, o sea, también se tienen que sedar, pero no es lo mismo, pues no, como que no requiere el mismo nivel de sedación un paciente que le van a hacer una endoscopia, que le van a meter un tubo por el esófago literal por donde uno traga, lo llevaría inmediatamente a vomitar, que simplemente la sedación que uno requiere para que un paciente de pronto el dolor que va a sentir, porque como ella lo dijo, lo va a sentir, no sea un dolor que le incomode o que lo moleste. Entonces uno puede dar sedaciones desde sedación consciente, sedaciones inconscientes y asimismo hasta llegar a la anestesia general. Lo que se busca en el ámbito del tatú y lo que yo considero que es lo más seguro hacer es precisamente sedaciones conscientes, como lo que ella dice, es estar como ahí, como literalmente si vamos a hablar desde el punto de vista farmacológico, es estar como drogado. Ok, sí, porque Chévere. o sea, nosotros hemos, digamos, como que experimentado diferentes anestesias. Okay. Pues desde pasar desde la tópica, nunca he tatuado a nadie que esté dormido completamente ni sedado, pero sí tatué a un chico que se hizo un bloqueo en un brazo. Y digamos como que eso sí, a ver, como que cambia la temperatura del brazo. O sea, yo no entiendo por qué se calienta tanto. Entonces uno es asustado porque uno cuando está tatuando, inmediatamente que el tatuaje se empieza a calentar es como un riesgo para uno. ¿Se me va a entender? Claro. Entonces digamos que lo que nosotros queremos saber es qué tan riesgosa es la práctica, porque también Andrés tatuó a un chico. Yo hice un tatuaje con una sedación pues de anestesia general y también con una sedación como la que ofrece Sara. Cuando dices anestesia general, el paciente está dormido como con dormido una y máquina de anestesia, sí, tubo. Sí. Sí. Ok. Sí. Y pues con estaba el grupo de trabajo ahí, el médico, enfermeras, y iban poniendo dosis regularmente para mantenerlo. Perfecto. ¿Y con cuál te sentiste mejor?
Sí, porque eso es yo creo que una, o con sea, yo ninguna de creo las que es dos. una pregunta en la que uno dice como, ok, ¿por cuál me voy? ¿Cierto? O sea, si yo nunca me he tatuado y te digo, yo me quiero tatuar, pero quiero, pues, como que me cedes o no sé, ¿qué me ofreces? Yo podría, Entonces uno dice, ok, no me voy por la intravenosa porque me da miedo, claramente desde el desconocimiento de pronto, Sí, claro. que me ceden del todo, pero de pronto te ofrezco otra. Y o sea, uno dice, ok. yo creo que me voy. pasa algo y digamos que, a ver, yo desde que me hicieron una cirugía en un ojo, que literalmente eso así, eso es ambulatorio y ve uno todo, yo decía, ¿por qué se lo hacen a uno así si eso es tan traumático? Entonces cuando yo vi que Andrés estaba realizando el procedimiento, yo sabía que él estaba incómodo, porque o sea, de la misma forma por lo que no lo duermen a uno para el ojo es para que uno lo pueda mover. Y eso mismo pasa con una persona, esa persona literalmente está muerta, entonces le tienen que ayudar a mover a la persona, entonces queda en una posición incómoda. Es lo que yo logré apreciar No, es cuando se que estaba tratando para a la mí persona. fue la peor experiencia como tatuador. Vea, primero, pues el cliente no me informó que iba a tomar el servicio o que iba a llegar con ese grupo de profesionales. Ok, ujú. Eso fue una sorpresa para mí. Entonces, pego el stencil y llega, y bueno, todo quedó bonito, listo, vamos a empezar. Y lo durmieron, pero pasó algo muy extraño que no sé qué tiene que ver eso con el stencil, pero el stencil se regó. O sea, Como si hubiera genera comenzado cualquier a sudoración, sudar, ¿o qué? como si hubiera comenzado así. Y eso fue un problema para mí porque ya el stencil no era legible y Ok. él estaba prácticamente muerto. Pues, Y no se aparte, podía mover. usted tener, parce, 4 personas encima que literalmente pues le están ayudando con la respiración, pendientes de los catéteres y cosas así. Entonces yo decía, parce, en fin de cuentas no termina siendo tan beneficioso para uno y es demasiado traumático para el cliente, porque es lo que yo te contaba, o sea, yo no entiendo por qué se calientan tanto, o si la sudoración desde la que él habla va ligada a ese tema de la anestesia. Bueno, yo te lo puedo explicar. Lo primero que tenemos como que aclarar es que hay como que marcar como unas líneas en qué es cierto. Buscando precisamente esos mismos objetivos de los cuales yo les hablaba ahorita, se han diseñado diferentes técnicas para poder dar anestesia. Una manera que es la manera tradicional, la primera que hubo, que es la anestesia general, ¿cierto? Esa la damos a través de, como les expliqué, medicamentos intravenosos e inhalatorios que van a través del tubo, ¿cierto? Sí. Con eso se mantiene una anestesia y se mantienen esos objetivos que uno busca en el paciente. También existen otras maneras que son las técnicas regionales. Resulta que es que ninguna de estas cosas de las que estamos hablando son inocuas. Esto no es como algo que no tenga ningún efecto adverso. Uno siempre está sometido a múltiples riesgos cada vez que se pone un medicamento, independiente de qué medicamento sea, ¿cierto? Exactamente, sí, eso Entonces, es verdad. esos medicamentos adicional, aparte de que generan esos efectos que yo les comentaba, que es no sentir dolor, estar inconsciente, no recordar, estar paralizado, pues adicionalmente, precisamente por los mismos mecanismos con los cuales se lograron esos objetivos, también pasan otras cosas. Cosas como, por ejemplo, que se baja la regulación de la temperatura corporal. Entonces hay unos pacientes que se pueden poner fríos, ¿sí? O, por ejemplo, que se genere una baja de la presión arterial y al bajar la presión arterial se genera sudoración. Eso ocurre que pasó. cada vez que uno pone estos medicamentos. Los medicamentos anestésicos, qué pena contigo, precisamente en esa protección del reflejo autonómico, pues como que bajan la presión y por eso se puede generar la sudoración. Digamos que yo muchas veces lo que le explico a los clientes o a los pacientes, pues cuando lo he hecho, es que literal esto actúa sobre el sistema nervioso central, ¿cierto? Que es lo que él está como hablando un poquito más coloquial. Sí, Yo sí. te lo pongo en términos un poquito más médicos, es eso, es como estoy afectando tu sistema nervioso central, que lleva todo tu sistema nervioso central, desde cómo actúas, desde cómo hablas, desde cómo sientes, desde absolutamente todo. Entonces, claro, va a haber un poquito de efecto en la temperatura corporal o en cómo vas a actuar o cómo te vas a sentir. Y es como lo que le explica, literal, el paciente se va a sentir caliente, porque he tenido pacientes que se sienten, no, estoy sudando horrible, me siento súper caliente, no puedo más, entonces yo digo, ok, ya me pasé un poquito, bajémosle un tris. O me siento súper frío y es por ese mismo cambio de temperatura. que Uno está digamos viendo ahí. como que no podría, a ver, como en temas estadísticos, en el tatuaje no conocemos, digamos, como muertes por este tema, aunque digamos como que por ahí salen cierto tipo de comentarios y obviamente no queremos ser dramáticos con ese contenido. Ese contenido es meramente informativo porque el hecho de que ustedes estén acá nos van a educar a nosotros y obviamente pues a la Claro, comunidad.
se me escapó. Lo que nos ibas a preguntar que en términos estadísticos, me imagino Exacto, yo el exactamente, riesgo de listo, complicaciones exacto, que ya, ya. ocurran. La ¿El otra riesgo de parte. complicaciones o qué? Exactamente, o sea, ¿qué tan factible es que a una persona le pueda suceder algo? ¿Me entiendes? Entonces, eso sigue como la línea de lo que yo les estaba tratando de explicar. Primero que todo depende de qué se va a hacer, ¿cierto? Y también depende del paciente, ¿ok? Que si Claro el que Pues sí. yo paciente- creo que eso va muy ligado, yo creo que antes de entender los antecedentes del paciente, que Sí. sufre, que tomas, y yo creo que yo siempre antes de soy, ve, tomas algún medicamento, no sé, llámese proteína, vitamina, lo que sea que vos tomas, por favor hacémelo saber porque necesito saber cómo te voy a manejar, ¿cierto? Entonces digamos que uno trata como de minimizar un poco ese tipo de eventos adversos. Como les digo, puede uno administrarle a un paciente, pues o en este caso a alguien que se vaya a hacer un tatuaje, desde una anestesia general hasta otras técnicas. Por ejemplo, vos ahorita mencionaste el bloqueo. Sí, sí. El cliente que se bloqueó es un anestesiólogo, el amigo mío David, ¿no? ¿Y te Sí, acordás sí, que sí, fue? sí, es amigo suyo, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué es un bloqueo? Es exactamente lo mismo, estamos buscando los mismos objetivos, sino que en búsqueda a lo largo de la historia de la anestesia de lograr una mayor seguridad al administrar anestesia a un paciente, se desarrollaron las técnicas regionales. Entonces, ¿qué son las técnicas regionales? Es, por ejemplo, poner anestésicos locales que vienen siendo como casi que los mismos compuestos que tienen estas cremas Sí. alrededor de los nervios. Uno con un ecógrafo busca un nervio y va con una aguja viéndolo en una pantalla y pone anestésico local alrededor del nervio, y entonces toda el área del cuerpo que ese nervio iba a llevar todas estas respuestas Eso es lo que las se corta. bloquea, las corta. Es como si habláramos desde la columna, como quedar inválido, pero farmacológicamente, entonces solo por un tiempo. O sea, si uno quisiera a una persona se le puede mochar el brazo y no siente nada. Exactamente, claro. De hecho, nosotros hacemos cirugías de pacientes que se fracturan el brazo. Llega a que le hagan la osteosíntesis, pues a que le corrijan su fractura y se le pone un bloqueo acá y el brazo le queda como cuando uno se queda dormido encima Sí, del sí, brazo. sí, sí. El brazo es así y se siente un hormigueo. Exactamente es lo mismo que va a sentir el paciente. El paciente no siente nada y le pueden operar su brazo. De esa misma manera, eso es lo que hizo este pelado cuando fue a tatuarse con vos. Eso es un bloqueo. Eso puede ser, por ejemplo, para las extremidades. Entonces, si vos me preguntás a mí desde el punto de vista del riesgo y las estadísticas del riesgo, pues depende. Primero que todo, depende del paciente, claro está, como ella misma lo dijo, como ustedes también ya lo sabían. No es lo mismo una persona que sea obesa, hipertensa, que sufra del corazón, someterla a estos procedimientos a una persona que sea completamente sana, primero. Y segundo, no son los mismos riesgos los que conlleva una anestesia general o una sedación, así sea como un menor nivel de anestesia, por entenderlo así, o un bloqueo. O sea, Cada una de esas bloqueo cosas tiene menos- complicaciones. bloqueo tiene menos riesgo. Pero ¿Tiene no, dependiendo, riesgos? porque si no se lo mandan donde es, eso se le puede ir para otro lado y chao. Exactamente, exactamente. Si uno pone estos anestésicos locales, por ejemplo en el torrente sanguíneo, se puede dar una complicación en la cual el paciente puede tener convulsiones, infartos, arritmias y morir. Porque hace poco yo conocí la historia de un tatuador que haciendo un tatuaje en el cuello le aplicó anestesia local. O bueno, ¿cómo se le dice? Bueno, sí, o sea, Local. sí, sí. Hay que mirar cómo fue, si fue ¿Cómo tópica, fue? intravenosa. No, inyectada, o De- sea, de- inyectada como de- así como... Silocaína, de la que venden en la farmacia. Sí, eso, lidocaína, sí, eso Sí, es. ese- Y esa vuelta pasa como que le entró al torrente sanguíneo y lo mató. Ah, claro, Yo una escuché toxicidad eso. sistémica por Entonces eso- anestésico local. Eso digamos como que, a ver, yo quiero contarles el porqué de esta reunión el día de hoy. Y es que, digamos, por el tema del desconocimiento, uno muchas veces dice, pero es que yo no sabía. Ese tatuador puede decir, pero es que yo no sabía, papi, Yo pero lo creo que mató. por eso también, digámoslo así abierto, me han juzgado mucho al Exacto. empezar en esto, ¿cierto? Porque, pues, el desconocimiento, con todo el Exacto. respeto, nos hace brutos, porque a mí también en muchos aspectos. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto sé qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces yo creo que más que eso es como informar y saber. Exactamente, y hacia dónde nosotros vamos. obviamente no conocíamos eso. Y es más, por la revolución desde el internet, todos hemos visto famosos YouTube. haciendo Claro. esas prácticas. Claro. Entonces digamos como que los clientes al ver eso dicen como que, uy, parce, tatuaje sin dolor, yo quiero hacer eso. Lo que no contamos en Colombia es que si digamos el tatuaje cuenta digamos como con un aislamiento legal, porque pues, es una práctica informal, Ujú. ¿cómo nosotros vamos a pretender buscar este tipo de servicios cuando ni siquiera sabemos cuáles son hacen? nuestros deberes para poder realizar esa Así es. práctica? Y a nosotros nos pasó hace poco, que por esa razón también Andrés está acá, que vamos digamos como a contar esa historia.
es que hace poco tuvimos una visita en el estudio, porque por ese procedimiento que realizó Andrés de anestesia general, nos llegó una visita del Ministerio de Salud. Y esa gente llegó, obviamente, como si fuesen parce policías o fiscales, parce, revisando todo el local, chats, si nosotros le recomendábamos eso a clientes. ¿Y qué pasó, parce? Que nosotros nos quedamos como, ay, marica, ¿qué va a suceder? Porque nosotros decíamos, ¿dónde ese cliente se muera qué? O sea, obviamente el man no se murió y el man, pues, feliz, porque el man terminó de tatuarse. O sea, salió de la dormida aquella y ya se levantó con tatuaje. Yo lo dije, yo como que ay, no me vean, ese marica estaba muerto. Parce, ¿sabes qué? Entonces uno lo veía y uno pensaba como, ¿dónde algo falle qué? Claro, es que ese siempre es el riesgo. Entonces, digamos como que esto a nosotros nos preocupó mucho, que decíamos como, o sea, que qué es lo que hacen en otros países para que eso se pueda hacer. Es que lo que nos recomendó la Secretaría de Salud es que para hacer ese procedimiento debíamos estar en un quirófano, ¿cierto? Donde de alguna manera haya unas máquinas de reanimación por si pasa algo. Porque yo me imagino que los que hacen el procedimiento hacia ambulatorio o a domicilio no cuentan con ciertas cosas, puede pasar, pues no sé. En realidad, todo esto se resume a que actualmente existe como una especie de limbo legal acerca de lo que puede ser los procedimientos anestésicos o las sedaciones para el tatuaje. Pero hay una parte en donde sí no hay ningún tipo de limbo, sino una ley muy estricta, y es precisamente dónde se debe dar anestesia, ¿sí? Independiente si hacer un tatuaje o qué, dónde se debe dar anestesia o procedimientos derivados de la anestesia, por entenderlos de esa manera. Y ahí es donde nacen estas normas mínimas de seguridad en anestesia, en donde para uno poder brindar ese tipo de servicios tiene que contar con una infinidad de cosas, tanto de insumos como de personal capacitado para manejarlo. Dentro de eso, como estábamos hablando, o sea, si existe el riesgo de generar algo en donde el paciente pueda hacer una arritmia y morirse, entonces mínimo hay que tener medicamentos antiarrítmicos y un carrito de paro donde se pueda salvar el paciente, porque eso puede pasar en cualquier momento, en una sedación, en una anestesia o en un bloqueo, y me ha tocado verlo en las tres. Y digamos que pues clínicas, yo estuve investigando esa parte del carrito, porque a nosotros, pues los que sedamos, nosotros como bueno, y si nos pasa algo, ¿qué vamos a hacer? Pues hay una ley que dice que como sedadores no tenemos que tenerlo. Entonces también hay el desconocimiento de, ay, ¿usted por qué no tiene su carrito? No, es que no hay que tenerlo, ¿sí me entendés? Por lo mismo, o sea, hay unas leyes que sí o sí rigen y otras que uno dice, ok, mira, esto es lo que me ampara. Parce, y nosotros después de eso hemos visto que se sigue realizando mucho. Digamos como que yo nunca he sido como muy ligado a ese tema. O sea, el tatuaje tiene obviamente su dolor, y usted que se ha tatuado y usted que se va a tatuar próximamente lo va a sentir, vas a sentir el dolor. Vas a sentir lo que usted le hace sentir a sus clientes con la fresa. Y si me sea. Cuando estas personas fueron a visitar el estudio, nos hicieron una aclaración. Nos dijeron como, si ustedes siguen recomendando esta práctica, les vamos a cerrar el negocio. Y nosotros lo hablamos, o sea, ¿qué hubiera pasado si nosotros lo hubiéramos recomendado por desconocimiento? O sea, nos hubiéramos pegado una embalada, pero legal tremendamente. O sea, no hubiéramos podido salir de ahí. Completamente, porque ustedes estarían ofreciendo un servicio para el cual ni siquiera están habilitados. Todos estos tipos de servicios y cualquier servicio que se meta desde el punto de vista como de la salud requiere, para poderse brindar, un proceso de habilitación. Eso de pasar unas normas, los deben visitar, se deben cumplir un montón de cosas, y para dar estos servicios pues precisamente también deberían estar habilitados y deberían disponer de múltiples cosas. Sí, yo creo que por eso también yo creo que yo lo dejé hacer, ¿cierto? Sí. O sea, como que yo al principio era así con toda, no sé qué, hasta que yo dije, ok, ¿qué es lo que está pasando? Pues que está generando como ese choque frente a la sociedad, y yo decía, ok, es desconocimiento, pero mío de ellos. Y luego fue como que tanto de ellos como mío, ¿cierto? Porque yo decía, ok, obviamente en un sitio de odontología estamos habilitados, ¿cierto? En un estudio de tatuaje no estoy habilitada. Me puede pasar cualquier cosa y yo decir, oh my God, literal, con todo el respeto, la embarré. O sea, dije, ¿qué hice? Pues, entonces dice uno, ok, el desconocimiento sí estaba, y sí estaba bache porque literal me tocó contratar abogado y empezar como a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la sedación? Y sí, hay ese bache, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar para que
estemos habilitados. Exacto, como que haya un amiguismo ahí, por así decirlo, entre el O cómo- tatuaje o y cómo la poder hacer- sedación exacto, o algo. La mejor ¿Cómo poder manera, hacer eso? yo lo he pensado, porque pues, ¿para qué vamos a ir mentiras? A mí mucha gente me ha dicho que les ayude, que los bloquee, que los cede, y hasta el día de hoy yo no lo he hecho, porque vos sabes que tengo muchos amigos tatuadores y toda la cosa, y a mí y gente del tatuaje, a mí me gustan mucho los tatuajes, y hasta el día de hoy yo no lo he hecho, es precisamente por eso, por ese riesgo, ese mínimo riesgo legal que existe, porque es que uno tiene su póliza de responsabilidad civil, pero ¿dónde lo va a cubrir esa póliza? Yo no puedo estar anestesiando gente en la regional. Calle, sí. Entonces me va a cubrir porque yo Total, la ese embarré fue con un mi paciente en la miedo. autopista. ¿Quién me mandó a dar anestesia en la autopista? ¿Sí me entiende? Sí, Entonces, si claro. vamos a hablar en serio, y yo lo he pensado, y es una manera, hay que encontrar la manera en la que se pueda O sea, pero realizar. ¿creen que es posible? Claro que sí, pero la diría que manera sí. muy sencilla, hay que hacerse en un lugar donde se pueda hacer. Entonces, si vamos a dar anestesia o si vamos a hacer procedimientos como bloqueos o lo que sea, lo mejor es un quirófano. O sea, que trasladar la camilla para el que sea, no- no Pero necesariamente ¿sabes para la qué? camilla. Mira que ahí yo también lo he pensado. Vos como tatuador irías a un centro de esos. Con todo el respeto, vos irías. No porque estás como en tu casa, ¿cierto? Pues en tu estudio. Yo pienso que depende, porque Sí. también estamos hablando de un negocio, de un trabajo, Sí, de muchas exactamente, cosas, sí. ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ya cuando se está hablando es como de la formación de empresa, vamos a empezar a ofrecer este servicio, pero vamos a hacerlo Bien. con lo de la ley y todo lo que se tiene Sí. que hacer. Entonces, ¿por qué no empezar a diseñar el espacio? Obviamente, sí, esto muy traería el interesante. problema que es el que lleva a que esto no se haga normalmente o que quienes se lo hayan hecho sean precisamente famosos y que lo muestren así. Y es que los gastos de tener un quirófano y los gastos de tener Sí, todas exactamente. estas cosas. Incrementa ya no solo el tema del tatuaje, Sí, sino porque Exacto, mira que, que- por sí, Movimiento. que por sí al ser un trabajo, una obra de arte, algo tan, pues, tan como con el impacto exactamente. que Mira tiene que Mientras es cuando yo costoso, monté ahora dar una consultorio, anestesia. cuando Sí. yo monté consultorio, yo ya estaba como en este tema de los tatuajes, precisamente por eso, porque yo dije, bueno, qué rico ayudar de otra forma desde mi profesión. Y yo monté mi consultorio y dije, qué chévere que los tatuadores vengan acá y yo pueda prestar el servicio de sedación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un sitio que está habilitado para yo Ok, poder prestar mi brutal. servicio. Pero entró esa pregunta de decir, bueno, vos como tatuador realmente vendrías a mi consultorio. pues yo creo, Sí, yo se creo- mezclan ambos. O sea, Porque es que- dices, bueno, me toca pagar que lo que pienso él que dice. sí, yo pienso que sí. Tú O sea, lo harías y yo Porque también. es que finalmente no lo terminas pagando tú, sino que lo termina pagando el El cliente. cliente, Por ejemplo, total. ¿cuáles son los clientes que normalmente uno ve que acá en los estudios que uno conoce ve tatuándose Sedación. bajo sedación? Pacientes que uno ve y uno no sabe que no son de acá, gringos que vienen. Exactamente, y sí. Los mismos que no les importa venir a pagar un artista de la talla de ustedes, por ejemplo, son los mismos que tampoco les importaría hacer eso. Sí, total. Pero es que, sal pero es que que no. yo Claro, siento, o sea, yo siento como Sube que los costos, pero un servicio más premium. yo siento como que la parte más negativa de esos procedimientos es el tiempo. O sea, los clientes están sujetos a un tiempo. Supongamos un quirófano. ¿Cuánto es lo máximo en tiempo que se puede alquilar un quirófano? El que usted esté dispuesto a pagar. Exactamente. Entonces, vea pues, supongamos que usted lo alquile 10 horas. Ya estamos hablando de un costo Alto. Bastante considerable. Sí, ok. Podría vacilar más o menos en cuanto un alquiler de un quirófano. Más o menos. En realidad eso depende, Sebas, pues, de la sitio. empresa y el sitio, pues, porque unos se cobran por hora, otros se pueden cobrar el día, otros se pueden cobrar, depende. ¿sí Pero me que entiendes? valga para ahí 7 millones de pesos, ok. Que Yo te por hora sean yo te estaría 700. diciendo mentiras en realidad. Yo alguna vez hablé con unos y era como 900 la hora. Bueno, imagínense. O sea, si Eso son 10 no horas, tiene- son 9 millones de O pesos. le pueden Póngale prestar a que uno sean la 10. sala de procedimientos o lo que sea, pero también pienso, uno puede llegar a diseñar un espacio en donde se cumplan las normas mínimas y, por ejemplo, entonces listo, no estamos dando anestesia general, no tenemos que tener una máquina de anestesia, no tenemos que tener necesariamente un anestesiólogo contratado, no tenemos que tener los equipos y la unidad de recuperación posanestésica y todo lo que conlleva una anestesia general, pero podemos tener una sala de procedimientos ambulatorios, ¿cierto? Ok. Yo creo que eso, Pero- yo no pero- sé si pero es que, desde o qué sea, punto o sea, uno podría tener eso en el estudio. No sé, yo aquí dando ideas, Pues de ¿cierto? de Eso pronto es lo eso no complejo. Pues eso es sí, lo porque es complejo, que eso uno es lo dice, complejo, qué rico yo poder ir a tu estudio y que haya ya un sitio donde yo me pueda sentar y que me presten el servicio Pero es y que, esté pero es que, habilitado. por ejemplo, cuando yo veo que esos procedimientos los hacen, pues lo hacen mucho en Europa, incluso ya vi que habilitaron esto en Brasil, en Estados Unidos es donde más se hace.
Entonces yo pensaba, o sea, incluso cuando duermen a una persona, arrancan a tatuarla entre 5 y 6. Entonces yo digo, bueno, listo, usted está velando por el dolor del cliente, está aprovechando ese tiempo para hacerle un tatuaje grande, pero es un tatuaje Ahora con mi calidad. pregunta. Yo Eso quiero- te iba a decir. Ahí es donde quiero yo saber estoy viendo algo. la pata Yo coja ahí de te la digo, anestesia. eso es viable. Porque es como Vos un tiempo muy corto en donde usted le toca aprovecharlo sí o sí para hacer la cantidad de tatuaje que más pueda. Y todos sabemos que el tatuaje, en vez de abarcar más, hay que hacerlo cada Más vez mejor. detalladito. Entonces usted no va a avanzar mucho. Y todos hemos visto, parce, para nadie es un secreto. He visto muchas personas que dicen como, uy, viste que ese man Arcángel se tatuó toda esa parte, pero entonces uno dice, ¿calidoso o no calidoso? ¿Qué tan bueno? ¿Sí me entiende? yo Ahí tengo donde una ya uno pregunta. entra a pensar esa vuelta. Por ejemplo, o sea, yo escuché por ahí que más de 4 horas de una persona Sí, privada pues es ya muy riesgoso. O Así que es. ya de ahí en adelante es normal, Primero es lo que mismo. todo, volvemos a lo mismo, depende si estamos hablando de anestesia general o de sedación, ¿cierto? Sin embargo, independiente pues de cualquiera de las dos que estemos diciendo, obviamente a medida que pase más tiempo, el paciente tendrá mayor medicamento en su cuerpo, lo estará eliminando también, sí, pero se puede acumular las dosis, el paciente va a estar quieto, o sea, aumentan riesgos desde múltiples puntos de vista, desde la clínica, pues, y desde lo médico, ¿cierto? Que ni siquiera pues vale la pena como traer acá, pero se incrementan los riesgos, claro que sí, y de hecho son cosas que se toman desde el punto de vista de la anestesia para cirugías. Hay cirugías y procedimientos, por ejemplo, procedimientos estéticos. Uno ve que hay algunos lugares donde se hacen otros procedimientos que aprovechan y hacen el mayor número de procedimientos y las pacientes se someten a anestesias de 12 horas. Son peligrosas y deben llevar otros tipos de medidas para prevenir y mitigar esos riesgos. No estoy diciendo ni que se deban o no se deban hacer, pero claro, se someten a un mayor riesgo. El hecho de estar quieto 12 horas te puede someter a un riesgo de un tromboembolismo, te da una trombosis. Yo tengo una que realmente pregunta. vale la pena. Uno estar sedado, digamos, no sé, yo nunca me he tatuado claramente. Te vas a tatuar. Bueno, en algún momento de la vida me voy a tatuar. Eventualmente. ¿Qué riesgo corre uno, digamos, al momento de estar en esta anestesia y de tener tanta tinta? ¿Cierto? Pues porque, Ok, ¿qué hace ok, la ok, tinta? ok, ok. ¿Qué hace la tinta, digamos, cuando uno está sedado? Digamos, No, desde en mi realidad- parte de sedación, uno dice, realmente no haría mucho porque vos vas inhalado, ¿cierto? Todo lo que estás inhalando eventualmente lo vas a botar, pero digamos que en una sedación, pues en una anestesia, que vos te estás metiendo medicamentos, te están inyectando tinta, ¿qué estás pasando Pues así ahí? como que se incremente algún riesgo como letal o pues algo importante en el paciente, para nada. En realidad no tienen nada que ver pues, ni existe como ninguna interacción que se haya demostrado científicamente entre la tinta del tatuaje y los medicamentos anestésicos, pues eso no tiene por qué. En realidad, si se va a presentar alguna complicación por el tatuaje, es igual a las mismas complicaciones que presenta un tatuaje en un paciente sin anestesia. Sí, y si es se va verdad. a presentar una complicación anestésica, es porque es una complicación anestésica. No es como porque estén mezclados. De pronto, si no sé, tal vez más en términos de cómo está la piel al momento de la Eso. inyección del tatú, por todos estos cambios térmicos que hablábamos. Sí, sí, sí. Y eso. por Sí, todo porque esto, de digamos, pronto cómo vaya a a cicatrizar y cómo vaya a cicatrizar, sonar el tatú. que es Porque como es que la pregunta que siempre te hacen. Y Exactamente. entonces, ¿cómo va a ¿Cómo puede cicatrizar afectar? el cliente si va a estar sedado? Y pues yo siempre doy la misma respuesta, no le va a pasar nada, ¿cierto? Pero ya en términos de anestesia, ¿qué va a pasar con la cicatrización de un paciente? Claro, porque es que miren, si una simple crema transforma la piel como la transforma. Yo creo que nosotros usamos una, ¿no? Nosotros, Happy Ink, o no me acuerdo cuál fue. No, se llamaba Feeling. Pero Pain, ¿qué? No Pain. No Pain. No Pain. No fue. Pero es Y- que lo que pasa es que la experiencia con la sedación que hice con Sara fue muy extraña porque el paciente decía que Pena. que sentía igual. Pues, Que todo eso era me dijo- igual. me dijo- Nosotros me éramos dijo- como. No le puedo ¿En creer serio? eso. Me dijo Sí, que es sentía- de hecho, otros compañeros tatuadores, algunos amigos me han dicho como que eso es lo mismo. ¿Y por qué no le echamos Sí. gas a eso? No, pero Porque no, vamos hay a los gente- riesgos, Sí, vamos que a van los riesgos. También o han sea. pasado cacharros. Yo he escuchado también Sí, de vamos a cacharros los riesgos, en, o sea. en pacientes que han estado sedados así en procedimientos y le puede dar una hipoxia, se puede sedar de más, Sí. entonces ya deja de respirar, ya Ah. empieza a entrar como en el campo de una sedación más inconsciente o casi hasta anestesia, en donde el paciente entonces la frecuencia respiratoria empieza a caer, empieza a bajar. ¿Sí me entiende? Es que Aclaremos el término hipoxia.
Vea, ¿qué es lo que Sí, pasa? sí, ¿Qué porque es lo si que usted- pasa? Porque es como, ay, ¿qué es eso? entonces, No. ¿qué? Perdón. Sí, O sea, porque que yo se- le digo ¿Cómo así, fue Foxy? ¿cómo Eso así es que para pintar el eso? piso. No, qué pena. Exacto. Ah, verdad, es un Gracias, terreno. Tiene gracias. razón, uno que está acostumbrado de No, huevón, es la hablar siempre falta así en de esos oxígeno términos. realmente. Es básicamente que se empieza a bajar como el sí, oxígeno en la sangre, sí. pues Ok. es hipoxemia, ¿cierto? Y por ende, pues también en todos los tejidos. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Como para entenderlo así rápidamente, todos estos medicamentos, cuando van al sistema nervioso central, lo que empiezan a hacer es como a apagar funciones. Entonces, de esa manera es que uno ya no siente tanto, de esa manera es que uno ya no se acuerda de tanto, no está tan conectado con el medio, y pues a medida que las dosis incrementan y los efectos aumentan, pues el paciente llega a un punto en donde literalmente se apaga. O Tanto sea, así que digamos, si el usted no mayor tiene- dosis de una si usted- sedación. Yo no me hago esa vuelta ni cuando por usted puta. somete a un paciente a una anestesia general en un quirófano, viene por una cirugía, usted le pone la anestesia. ¿Por qué tiene que estar el anestesiólogo ahí? Porque apenas esté anestesiado tiene que intervenir, y precisamente por eso tienen que intubar a los pacientes, ponerle un tubo en la garganta para conectarle a un respirador, porque uno se le olvida respirar, a uno se le baja la presión, entonces uno lo tiene que mantener ahí. Es que vea, ¿qué hace un anestesiólogo o a un médico o a alguna persona que esté sedando? ¿Qué es lo que él realmente... ¿Cuál es el poder que esa persona tiene? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de que esa persona esté ahí? Es la capacidad de resolver las crisis que se puedan presentar. Yo creo que en cualquier momento, para mí alguien puede ser súper wow, pues ya no sé, puede ser mi concepto, y es cuando uno sabe manejar la complicación, más allá del tema. O sea, Eso es cualquiera lo que tiene me que puede ser. hablar de lo que sea, pero si vos sabes manejarme la complicación, yo voy a decir, ah, ok, lo entendí todo. Pues, Claro. si me pasa esto, si me pasa... Claro, ¿Cómo porque, lo vas a porque, solucionar? porque esas personas llamaron incluso al chico que se realizó el procedimiento. Es más, me dijo, me fue una chimba y lo voy a seguir recomendando a todo el mundo. Qué malato, feliz. Papi, Lo dormí volvería a con hacer tatuaje. todas las Y veces por que eso yo sí. siempre, no sé es si que has visto... eso da susto, porque como se paran, literal, paran como, Con zombies. No, es como que- si hubieran desmayado y el zombie ahí. pálidos, parce. Yo digo, uy, Dios mío, bendito que... Pero bueno, Yo creo que por eso yo, pues no sé si ustedes han visto, yo siempre uso el oxímetro. El oxímetro me dice primero que todo cómo están las pulsaciones y cómo está el oxígeno realmente de esa persona. Entonces yo ahí ya sé como, ok, vamos bien, o Eso es algo si muy me está importante, lo que ella aumentando, está se me está mencionando. bajando, qué está pasando. Lo que ella está mencionando es supremamente importante, porque todo lo que uno haga desde el punto de vista médico se tiene que medir, usted lo tiene que objetivizar. Y obviamente, ¿cómo voy a saber yo si mi paciente está en el nivel que yo requiero de anestesia o sedación? ¿Cómo voy a saber si le está pasando alguna complicación si yo no lo tengo monitorizado? Monitoreado. Entonces, que ahí entra a jugar algo que está dentro de todos estos equipos que yo les digo que se necesitan, y es la monitoría. Entonces, de entrada en la ley, porque obviamente cuando ya sí me iba a venir para acá y sí tuve que volver a revisar qué es lo que dicen las guías. sí. La guía práctica, por ejemplo, colombiana para sedación por fuera de quirófano por médico no anestesiólogos implica que usted debe tener, para poder dar una sedación por fuera de un quirófano, a los pacientes con monitoría básica, que implica la monitoría de la temperatura, la monitoría del oxígeno, la monitoría de la presión o del estado hemodinámico, del cardioscopio, para usted poder ver cómo está el trazado del paciente. Entonces todo eso usted lo tiene que tener. Realmente tenemos todo eso a la mano en un lugar donde más el tatuaje. Usted tiene que saber en qué estudio se lo va a hacer, cuál es la persona o cuál es la empresa que le está brindando el servicio. Esa es la recomendación que le va a las personas que lo van a ir a buscar. Sepan con quién se van a hacer las cosas, tanto con qué tatuador lo van a hacer, como con qué empresa o quién es el que va a venir a anestesiarlos, qué es lo que tiene, cuál es la parte legal. Para yo darte anestesia a vos o para darte una sedación o lo que sea, debo tener un consentimiento informado, donde vos estás consintiendo que yo te advertí de los riesgos y me estás dando una autorización por escrito de que yo te lo dije. o sea, si supongamos yo me quiero tatuar y quiero adquirir el servicio contigo, es posible. O sea, si yo estoy dispuesto a pagar ese quirófano que usted está dispuesto a trabajar conmigo Sí. ahí como paciente, Claro que yo sí es tendría que posible. firmar ese consentimiento. Claro que sí. ¿Y qué pasa si yo soy menor de edad? Paila, no se puede hacer. Lo debe Firmar firmar el el padre. representante El legal. acudiente. El representante legal, el acudiente. El padre, de hecho yo tengo Padre, dos quien sea. consentimientos, uno es de adulto y el otro es de niño, pues hablando desde la ontología, ¿cierto? Sí, En el de niños, literal, abajo dice firma del padre. Y en el de adultos sí está normal, o sea, vos firmas, vos llenas todo, normal. A ver, ustedes como especialistas de este tema, ¿ustedes qué piensan qué procedimiento podría funcionar más, que digamos tengan menos efectos adversos? Obviamente vos decías al inicio, o sea, todo esto tiene
Todo tiene su complicación. Exactamente, sí, como sus contraindicaciones, pues, ¿sí o qué? Sí. De todos los que hemos mencionado que son con medicamentos como vía oral, como pastillas y cosas así, ¿cómo podríamos describir ese? ¿Ese cómo se llamaría? No, ese no, ese es simplemente Son tomar lentos. analgésicos. Porque hay mucha gente que toma Tramadol, tramadol, pero yo pregabalina y siento, esas parce, cosas. que eso lo único que hace es marearlos y hacerlos sentir ¿Qué maluco. tiempo? Totalmente. La mejor recomendación que Hay gente que podría le dar es que no. La primera recomendación que podría dar es que pastillas, pues, la verdad, ¿para qué las va a tomar? Acetaminofén. Pero ¿qué se ¿Para qué podría lo va a tomar? O sea, ¿Como eso no un le va a disminuir el relajante dolor que le va muscular o tampoco, qué? no, o sea, por Nada, vía oral nada. nada le va a funcionar. Si usted lo está tomando con el objetivo de disminuir el dolor de su tatuaje, en realidad eso no es No que le le va a vaya a ayudar. funcionar así, porque es que usted lo que está buscando es más un efecto anestésico, que es no sentir, más que un efecto analgésico, que es no Ok. sentir dolor. Mm, Ajá, y esos medicamentos son analgésicos, esos medicamentos son los que usted toma cuando tiene dolor y se quiere quitar un dolor, pero no sentir la sensación de una aguja entrando en su cuerpo, para eso tiene que estar anestesiado. O, pues si vamos a hablar desde el punto de vista pues como local, Tópico. o sedado, donde ya el estímulo doloroso no está centrándose, pues el punto donde se impacta en no sentir dolor ya no está acá en la periferia, sino más acá a nivel central, porque el dolor empieza en la periferia, sí. los nervios lo captan y sube por los nervios, la médula espinal y sube hasta el cerebro, y el cerebro lo interpreta como doloroso. Entonces usted puede trabajarle en diferentes vías del dolor. ¿Y les ha pasado que alguien que anestesien sienten dolor? Pues de alguna manera sienten, no les sirve la anestesia. Sí, primero depende como de qué tipo de anestesia estamos hablando, volvemos a lo mismo. Un bloqueo, hay bloqueos que uno pone y de pronto, primero, el bloqueo requiere de un tiempo para que actúe, ¿sí? De que el medicamento llegue hasta donde tenga que llegar, por muy cerquita del nervio que usted lo haya puesto. Si usted empieza antes, puede tener sensación. Segundo, inclusive el sentido como de que lo están tocando puede llegar a persistir, no el doloroso, ¿sí? Ok. Ahora, en un paciente bajo anestesia o un paciente que esté sedado, puede sentir, el que está sedado puede sentir algo de dolor dependiendo del nivel de sedación en que esté. O el que está bajo anestesia, pues ese definitivamente no debería sentir dolor. Digamos que- puede perdón. despertarse. Desde- Puede despertarse, pero... Es que con el paciente Sí. que yo tatué, yo veía que yo cuando estaba haciendo el tatuaje, a veces como que medio se movía, como que entonces sentía como si le estuviera doliendo. Y de una el anestesiólogo Le ponía más. decía, Le ponía más, le más ponía medicamento. más. Claro. Digamos que desde la sedación, como decía al inicio, digamos que hay que aclarar eso, ¿cierto? En términos de sedación, uno no es que deje de sentir el dolor, ¿cierto? Uno lo que hace es disminuir la percepción. O sea, es Ok, como ok, que ok. simplemente no vas a importarte tanto lo que te están haciendo, ¿cierto? No es como que no te va a doler, sí te va a doler, ¿cierto? Porque es que aún no estás anestesiado del todo. O sea, Porque es que el eso- parcero, no va a ser tan incómodo. parcero Sí, que porque, tatua, ay, el parcero es que que no. tatuamos, hemos experimentado con Con absolutamente todo. No falta sino la anestesia general o un martillo en la cabeza. Un batazo, ese es el más efectivo. Y no, y hay pacientes así, o sea, realmente ahí juega un poquito el tema de el temor y la ansiedad, que es lo que realmente yo he tratado mucho y es lo que se llega como al fin con la sedación. O sea, qué tan ansioso y temeroso sos vos. Mis pacientes, yo diría que el 90% son temerosos a la odontología. Sí, sí, sí. Entonces, La y yo creo odontología que es- los clientes que he tratado, que traté en los tatuajes, diría que todos o la mayoría son ansiosos. Es como cuando vas a acabar. Y ya vas a hacer, ya, eso ya. Y uno Sí, es como, sí. pero vení, no hemos ni empezado. O sea, ¿qué te pasa? Por favor, cálmate. Entonces, digamos que desde el punto de la sedación es eso, es vení, calmémonos, tranquilízate, llevemos como esto con calma para que te pueda primero hacer efecto y segundo que te lo disfrutes, porque para mí esto también es un disfrute, ¿cierto? O sea, estás pagando por algo que te está tratando de ayudar y no lo estás permitiendo. Claro, pues al final el más beneficiado se supone que tiene que ser el paciente. sí, Y eso total. obviamente nos Claro. genera mucho estrés a nosotros porque el dolor parce ligado al tatuaje, uno muchas veces sí piensa como, bueno, ¿cómo poder mitigar ese dolor? Bueno, y vamos a otra cosa, digamos que yo hablo mucho desde mi punto de vista porque es lo que Sí. hago, pero
qué es lo que llevo al realizar una sedación, que para ti sea cómodo, que para ti se haga más rápido, Sí, no sí, sí. incómodo Y que menos ay, traumático ya vamos y a todo el parar tema. otra vez, Sí, no, sí, ya claro. vamos a, no, es como, hey, ven, hagámoslo rápido, pero hagámoslo desde un punto Sí. cómodo y tranquilo. Entonces yo creo que ese es un beneficio que uno le puede dar al cliente y al tatuador a la hora de uno dar un paciente. Una de las preguntas que yo me hago, que sé que ustedes van a poder responder, es, digamos, ¿qué problemas legales han tenido ustedes con todos estos procedimientos? ¿Qué tal? Pero ¿Qué tan heavy ha sido? a la hora del ámbito del tatú o en general. Bueno, en general, obviamente, me imagino que vos tendrás muchas por contar, pero a ti que obviamente has estado ligada al tatú, ¿qué anécdotas o qué problemas, problemillas, No, aquello? mentiras, no. Yo creo que, a ver, digamos que no fue un problema, o sea, sí fue un problema, pero fue un problema desde el desconocimiento. Siempre he dicho eso, o sea, desde que vos desconozcas lo que la otra persona esté haciendo, eso siempre va a ser un problema. Sí, 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 es verdad. Entonces, obviamente al principio, yo me atrevo a decir que como pionera, no sé, de la sedación en los tatuajes, obviamente eso fue como, "Mi madre, ¿qué está haciendo esta niña? ¿Y por qué se está metiendo con los tatuadores? Y justo Pero una odontóloga". alguien desde el medio. Sí, de la parte de los tatuajes. Entonces uno decía, bueno, ¿y de dónde están viniendo estos comentarios? ¿O por qué están llegando estos comentarios? Entonces, claro, uno lo asustan. Y yo soy como, ok, no lo vuelvo a hacer, porque yo soy muy correcta en eso. Sí, sí, Entonces sí. uno dice, no me voy a meter en problema porque está en juego mi profesión, mi tarjeta profesional, están en que juego al un final- montón de cosas que uno Y dice que al final de como, cuentas no se hace por la denuncia que hicieron, porque incluso sabemos quiénes fueron los que hicieron la denuncia. ¿Sí me entendés? Entonces, lo hacemos porque lo correcto es el tema del legal. Pues es que mira, para mí es como algo tan simple, sentate a hablar conmigo. Yo creo que para nadie es un secreto que a mí me encanta hablar. Sí, claro. Sí, sí. Pues Sí. digamos que a mí me encanta aclarar las dudas porque vení, aprendes vos y aprendo yo, ¿cierto? Claro. Y este camino es eso, es como aprendamos los dos, es que no nos tenemos que quedar en lo que fue hace 20 años o hace 10 años o incluso hace 5 años, es que para nadie es un Porque secreto que es como venir, y sigamos. mira que, o sea, son personas que están relacionadas al medio y todos sabemos que el tatuaje como tal es un procedimiento invasivo, que también tiene repercusiones en la salud de la persona. Exacto, de entonces- muchas personas, entonces digamos como que, bueno, que quieren cuidar los clientes, entonces deje de tatuar. No, entonces mira, yo Que para no mí vuelva a tatuar. no, para es que mí no. en mi lado malévolo era como, ok, yo te tiro a Secretaría de Salud, yo te tiro a la seccional, yo miro a ver cómo te tiro, ¿cierto? Pero yo quiero saber cuál fue el problema, pues. Porque Ah, no. estamos dando Bueno, muchas sí, cosas. venga, resumámoslo. en Igual ellos van a saber, La idea igual ellos van a es saber cuál saber es quién el fue. problema. Ve, en resumidas la pregunta cuentas, fue, yo te ¿qué lo digo problemas así? han tenido? O sea, Yo quiero ellos- saber cómo Ve, Pero fue. van a al saber principio quiénes cuando fueron. todo esto Yo quiero empezó, saber yo qué quiero saber pasó. quién fue, no mencionemos nombres. No, ¿quién fue? Pero qué No, pasó. no tiene que decir nombres, Mencionemos pero el pues. milagrito, no el Pero santo. no. Igual pues las personas que hayan dicho eso van a saber Yo quiénes creo La- que fueron la varias persona. en general. Bueno, fueron Bueno, varias. pero fueron fueron varias varias, en va, general. Fue, a ver, yo empecé esto ya hace año y medio, ¿cierto? En el tema de las sedaciones. Las sedaciones llevo haciéndolo ya 3 años, desde que me gradué. Ok. Entonces yo dije, al año compré mi máquina y dije, bueno, esto tiene muchos usos. Y realmente desde el curso nos ampliaron un poco la mente de, esto tiene muchos usos. Es ¿cómo óxido lo- nitroso. Sí, Ok. sedación con óxido nitroso. Entonces yo dije, ok, me meto por áreas donde realmente si yo me hubiera sometido a algo, me cedo, ¿cierto? Entonces yo decía, metamos por el lado estético. Cuando una mujer se realiza algo quirúrgico y luego tiene que hacer un post, eso duele, ¿cierto? O sea, la terapia post es dolorosa, entonces me metí por ese lado, abrí un campo. No lo promocioné mucho porque, digamos, el tema costo-beneficio a veces no todo el mundo lo puede adquirir, ¿cierto? Aunque yo trato de mantenerme unos costos como asequibles, asequibles, sí, exactamente, porque pues, no se trata de, ay, me voy a lucrar de todo esto, no, o sea, eso hace parte de, ¿cierto? Pero qué rico ayudarte mientras lo voy haciendo, Sí. o sea, no se trata de que me vaya a volver millonaria con todo esto, si lo hago, qué rico, pero al fin de cuentas es, hey, qué rico ayudarte mientras vos te tatuabas, qué rico minimizar ese dolor o esa molestia que te está generando algo, que realmente es como mi vocación o mi sentir en mi profesión, es qué rico ayudarte independientemente de lo que vos estés haciendo o metiéndote a, ¿cierto? Entonces yo dije, qué rico hacer
tatuajes, o sea, sedación con tatuajes, porque yo no me haría un tatuaje por simplemente, primero, miedo y segundo, qué dolor, ¿cierto? Entonces, bueno, yo empecé a tocar puertas, incluso ahí habían unos tatuadores que no, que eso no, que yo no sé qué, yo, ok, siempre te van a cerrar las puertas, ¿cierto? Y seguí tocando, y una vez hablando con una amiga me dijo, Saris, me tengo que retocar la espalda, ella tuvo un accidente en moto, y por ella fue que también como que me empecé a meter, entonces un día me llamó, pucha, me estoy muriendo del dolor, Saris, tenés oxígeno, no sé qué, ayúdame, y yo, dale, ¿dónde estás? Y estaba donde Kimes, donde Jonathan, y yo, ok, pero pregúntale primero al tatuador si está de acuerdo, ¿cierto? Porque yo nunca voy a ir a invadir, ni te voy a someter a que te hagas esto, y creo que eso ha estado muy claro siempre, de que primero estás consciente que te vamos a sedar, ¿cierto? Sí, y de que el tatuador esté tranquilo de que yo vaya a ir, y de que haya un consentimiento, ¿cierto? Entonces, yo empecé, y esto se volvió más, incluso trabajé con Menly en el estudio, trabajaba ya con varios tatuadores, con Iverson, como que con ellos volvió fue, mero auge. sí, con ellos fue que empecé, y ya eso se empezó a regar, y claro, uno dice, ok, qué tan bueno, qué tan malo sea eso, entonces llegaron unos personajes muy queridos a escribirme y a, no sé si se llama amenaza, pero a decirme como, ve, vos no puedes hacer esto, eso lo hace un médico anestesiólogo, entonces yo, ¿Qué? Ahí está. ¿Qué estás diciendo si tengo un certificado y tengo un diploma y tengo un montón de cosas? Pero listo, ok, yo también aprendo de esto. Entonces, gracias a Dios conté con un abogado amigo que me dijo, Saris, estudiemos la ley. Y yo, ok, estudiemos la ley y hay un bache gigante de lo que es la sedación en los tatuajes y en general en Colombia. Entonces, yo como, ok, vení, sentate y hablemos de qué es lo que me estás tratando de acusar, porque prácticamente decían como vos no usas consentimiento informado, vos estás haciendo esto ilegal, vos estás haciendo no sé qué, vos estás haciendo riesgos, y yo ni siquiera he trabajado contigo porque me estás como juzgando por eso. Entonces ya ahí fue como que bueno, el miedo también de la denuncia, ya yo me fui como niña super wow, entonces háblate con mi abogado, y la verdad no es como soy, entonces yo dije como que ok. Entonces ese problema ya tocó las puertas de nosotros, porque posterior al servicio que prestó A mi doña. ella con Steve, ahí llegó el cliente de Andrés con ese procedimiento, o sea, cosa que en ningún momento se le recomendó al cliente, nosotros nunca recomendamos ese tipo de cosas. Entonces, nos llegan esas personas y obviamente nosotros entendemos que no las enviaron con ese fin de enseñar. De chévere. Exactamente, sino como vea, ellos les están matando al la cliente. caída, Ahí le tiro la bombita. Exactamente, buscándole la caída. Ahí le porque tiro la bombita. hace años cuando nosotros estamos empezando, un tatuador que es muy reconocido, que es de los tatuadores más viejos y más conocidos de acá, nos envió a la Secretaría de Salud en Envigado para que nos visitara y nos hiciera pues la inspección en el estudio, y eso nos hizo mejorar. Incluso la persona nos dijo, ve, ahí te mandé a esa persona para que aprendan un poco de este tema y potencien el estudio. En cambio en esta denuncia no fue así, ¿sí me entiendes? Como tiro la piedra y escondo la mano. Y si vamos a buscar a ese cucarachero donde camellan, si ¿qué? yo te quiero hacer daño, yo ya sé por ¿Entiendes? dónde. O sea, parce, tienen cola que le pise, y lo único que le quieren hacer es, quieren beneficiar al gremio, pero antes quieren hundirlo más, porque se creen, mejor dicho, parce. Y ahí voy yo, vení, el tema culo que más caga. de la innovación. Yo no sé si para ustedes es como, wow. O sea, para ti, ¿qué es de innovar? ¿Seguir en lo mismo? Es que hay. Espere, que es que ahí se nos abre una muy buena pregunta. Estamos hablando de lo que sucedió. Ya no se ejecuta, y obviamente quisiéramos poder contar hacerlo en un futuro con usted. Pero entonces, ¿cuál es el futuro del tatuaje? A ver, yo pienso que algo que debe salir más como conclusión de todo eso que estamos comentando, porque pues precisamente si la idea es innovar y todo, también es aprender de las experiencias y de los errores que nos han pasado, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué considero yo que puedo aprender de esto? Lo mismo que les estoy diciendo desde el principio de por qué yo no lo he hecho. Hombre, primero que todo, claro que se puede hacer, pero busquemos la manera en la que legalmente tengamos también una cobertura y en la que se pueda hacer. Entonces, de pronto, en tu caso, pues yo no conozco muy de cerca cómo trabajas tú, pero no sé si en algún punto sí se puede haber incurrido en una imprudencia. Bien sea desde el punto de la monitoría, sí, bien sea desde el punto de medicamentos o cosas que se deban tener, o sea. Pero digamos que de ahí yo también partía, y yo,
¿por qué me está juzgando a alguien que nunca ha trabajado no lo conmigo? ha hecho, que lo exacto. haga de pronto a alguien de la tinta, Ni- que uno pero dice, entonces- es ni que yo la he he trabajado visto. con vos y tal, y eso me pasó, y mira que este cliente, y uno dice, ok, yo, sí. Yo o sea, pienso que eso fui nos yo. puede llevar más a pensar en que si bien está ese bache legal de la anestesia, de la sedación para tatuajes, pues como les dije desde un inicio, están muy claro y muy definidas las normas para la sedación por fuera de quirófano. Sí. Y estarla dando en un consultorio de odontología o en un estudio de tatuajes es estar sedando por fuera de un quirófano. La diferencia es que uno está habilitado para que se pueda sedar ahí y otro no. Sí, por eso yo Entonces, lo ¿qué dejé de conclusión hacer. podemos llevar Entonces o fue qué como- podemos pensar en términos de innovación? Y eso es lo bonito también de compartir, Exacto. porque no solamente estamos dejando las cosas buenas acá para nosotros, para la tinta o para una empresa que se pueda gestar acá, sino también para personas que en algún momento piensen en esto. Requerir. Vos sos una de las personas que más ha fomentado como el crecimiento colectivo en el tatuaje Sí. y pues así mismo con estas técnicas debería ser. Entonces se puede buscar una manera en la que se tenga un lugar donde haya habilitación para poder sedar ahí y que a su vez sea un lugar que se preste para tatuar. Tal vez los Genial. estudios, si me preguntas Puede por el funcionar. futuro, yo me imagino los estudios en un futuro con las salas normales que se tienen para Y poder uno tatuar aparte. y adicionalmente con el Con su cubículo, sitio, lo que por yo decirlo decía así, ahorita. habilitado con todos los servicios registrados para poder dar una Prestar sedación los ahí. servicios. Uf, Puede ser en muy ese sentido, interesante. nadie podría usted decirle si se están cumpliendo los estándares para poder sedar por fuera de un quirófano y cuenta con la norma de habilitación y con el ISO 9001 y todas las cosas que le vayan a pedir. Y yo Nadie creo le puede que decir que más no. allá de eso, de pronto asesorarse con alguien que esté en la parte de habilitación, ve, cómo me puedo mover con eso para yo prestar este servicio, ¿cierto? Porque uno también lo hace desde la odontología. Sí, sí, yo sí. adquiero un servicio para que me habiliten mi consultorio y que debo de cumplir con eso, ¿cierto? Entonces yo creo que más allá como de cómo me veo un futuro, hey, qué rico yo poder llegar a tu estudio y decir, ves que allá también me prestan este servicio, pero están habilitados y tienen un cubículo Es aparte calidad, eso se donde viene, se eso es. se viene Eso es porque calidad. Sí, yo de creo alguna que manera sí. que eso se viene. Yo creo que sí, sí. De alguna manera Yo creo que toda la gente, todos los que todo- se tatúan tienen en su mente que quieren Ya hay evitar que el hacer dolor. algo. De alguna manera Pues quieren claro. evitar dolor. Y Hay yo- muchas personas. Pues yo pienso que es algo pues manejable y es hasta terapéutico. Por ejemplo, ¿tú qué? Pero hay gente, por ejemplo, como ¿Tú aquel cómo te has chico- sentido con las dos? O sea, tú ya has usado la intravenosa y has sedado conmigo. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿cómo dices, bueno, yo me quedo con esto, con el otro y qué rico innovar con esto porque, hey, le estoy ayudando a mis clientes? O sea, ¿cómo Pues, va, yo es? creo que eso sería una decisión más del cliente de qué es lo que prefiere. cliente desea. Yo prefiero como tatuador no usarla porque para mí me genera incomodidad. O sea, la persona que está sin poder moverse por sí sola, si yo necesito que se voltee para algo, que se estire o hacer una pausita, porque ese día que hice el procedimiento no Era podía ni largo. parar a almorzar, tenía que Seguir. hacer el Corrido tiempo todo. totalmente corrido. Claro. Entonces me pareció muy incómodo. La sedación me pareció un poco más cómodo porque el paciente estaba ¿Es consciente? consciente, Y se podía mover. podía Podías pararse. Yo parar. le decía, muévase así, esto, y podía Te hacerlo. atendía, pues, Cooperar. Podía cooperar, pero en este caso, pues no funcionó muy bien. Pero yo creo que es más el susto de él, o el Sí, sí. umbral, o bueno, no se Sí, puede manejar muy juegan bien. muchas pues. cosas Sí, pues ahí. muchos factores. Y digamos que en cuanto a la innovación, ¿cómo lo ves? Pues digamos, esto es algo que se está moviendo y No, yo siento- por yo alguna siento que- cosa llega uno a estas cosas, ¿cierto? Como o a marcar o a Sí, mover sí, sí. o a No, innovar. yo o- siento que sí o sí el futuro del tatuaje va a estar muy ligado Va. al tema del dolor. O sea, Total. incluso queríamos finalizar con esa pregunta. Y ustedes que ya han experimentado, usted se ha tatuado, usted ha ayudado a personas a que no sientan dolor en el procedimiento del tatuaje. ¿Ustedes consideran que el dolor está ligado desde sus entrañas al tatuaje o no necesariamente? Ve, yo desde mi perspectiva digo que ojalá que no. Cierto, o sea, mucha gente me dirá, ay no, es que gallinas, Es que el dolorcito que no tan, sé tan, qué, tan rico, sí, que no sé qué. que Pero es gallina que se hacen sedó. letricas. O sea, Pero- yo sé que usted tiene tatuajes dolorosos. ¿Usted hubiera querido realizarse ese tatuaje sin dolor
parcharse, ver cómo lo hacen, que no fuese tan traumático. Yo cuando me tatúo se me bajan las defensas, llevo para ahí 5 años sin tatuarme porque lo primero que pienso es en el dolor, me volví una loca para el dolor. Yo creo Y que... el día de me ha mañana, pasado. parce, yo quiero es A mí me ha pasado. Es Lo que que, pasa es ve, eso tiene, pues desde mi punto de vista que no lo he hecho, pero que he tratado de ayudar, yo creo que eso juega un poquito, ¿cierto? Y habrán quienes dicen, no, es que el que no sienta el dolor no se tatuó, ¿cierto? Como hay quienes dicen, ok, es que ya llevo 4 o 5 sesiones y ya realmente me está doliendo Sí, porque sí, no sí. hay una O el ayuda, punto, ¿cierto? las Porque es espaldas, que, por ejemplo. exacto, y hay puntos. Claro, porque, O sea, porque sé cualquier cosa. persona, supongamos, hay personas que se hacen los brazos y dicen como que, No, no, hombre, no, qué locas los que se quejan. No, Los no, ve no, uno la haciéndose en la espalda. O el Claro. pecho, No, la o el espalda creo cuello, que o el Sí, 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 empeine. sí, sí. Se quieren Esa morir. parte del pecho. Se La quieren nalga. morir. Horrible. Entonces, Toquemos O las puntos, costillas, sí. las costillas. Es que hay gente que dice, yo no doloroso. me tatúo aquí porque eso me duele, o yo no me tatúo las nalgas y llevo toda la espalda y lo único que me falta es eso porque realmente ve, no, y pues es, me y es un duele. y es un porcentaje muy mínimo el que dice que el dolor del tatuaje es placentero. A nosotros nos toca ver sufrir a esa gente todos los días. Y yo Sí, digo, por eso, o o sea, y sea, para yo mí digo se que vuelve eso algo es- Eso angustiante. no Yo tiene digo, por qué ser placentero. no, no, eso no tiene que ser placentero total. Sí, hay Placentero. quienes, hay quienes. No, hay lugares. Y hay lugares técnicas, del espere, cuerpo. y hay técnicas que también son menos dolorosas. Ah, total. Es que Sí, todo- yo- Por ejemplo, ve, la mano en yo no sé sombras, qué tal, digamos que pero usted la lo puede mano tolerar de un poco infec- más, de inyección ayudar, no. del negro, Sí, sí, se sí. dice, uy, dolorosito. Unas líneas. Va, que Las le hagan un líneas neotra y finas, papi, sí. un oriental, ¿qué? Un color bien Ya quieren morir. saturado. Y depende de la mano del tatuador, ¿no? Exacto. O sea, Sí, eso porque ya- yo que ya he trabajado con varios, uno dice, Ah, eso wow, sí es yo otra me cosa. dejaría tatuar de ese porque qué mano, pues se ve que es suave. Y uno ve otro y es como, uy, qué Eso como dolor. que uno Ahí Es va, verdad, es verdad. No, no, no. Y Uno yo, dice por ejemplo, lo he como, uy, experimentado. no, por Yo lo he favor, no me experimentado. siente nadie. Yo me hice un tatuaje acá, en esa parte como detrás del muslo, parce, que todo el mundo diría que es de lo más doloroso que La hay. mordida al Les puedo burro. decir- Les puedo decir, parce, que en ese tatuaje no sentí nada. Qué mano la de esa En persona. esa parte. No sentí nada. ¿Viste? Y me tatuaron otros tatuadores cerca y sentí más dolor. En cambio yo tengo uno acá y es el tatuaje que menos No se me ha siente la dolido. mano. No, a mí acá no me dolió nada, nada. No, antes de mani pesadito. Yo No, sí soy más no, más no, no, gruesito. no. Yo no sé. Dicho que yo tengo mano de niño, no, No, en sí, serio. sí, es suave. Pues se ve que es suave, o sea, que es tierna, no, sí, pues, claro. no sé. Todavía no lo he visto, todavía no lo he visto. No, chicos, para finalizar, estamos muy agradecidos por el conocimiento otorgado esta noche. Esperemos que sea de mucha utilidad. Lo que se habla en este espacio es siempre con un fin educativo. Excelente. Digamos que nos tomamos ese tema desde la denuncia como algo personal, quizás en el futuro ya no nos va a interesar tanto. Con esto, digamos, cerramos un capítulo de ese proceso en nuestras vidas. Esperamos Ojalá. poder seguir trabajando de la mano, poder seguir aportándole a esas personas que definitivamente no ven el dolor del tatuaje como algo necesario. Necesario. Y O que le y esas temen a hacerse personas- algo, pues, y que los que porque quieran qué sentir el dolor. dolor, bien pueda, o sea, a pesar Sí, de las Está los prácticas. dos. Sí, claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Simplemente Eh, entender que hay ayudas, o sea, que uno puede tener ayudas. Yo creo que en parte del tema de la innovación y la tecnología es como entender que hay estas ayudas y poder como ligarnos de ella y poder como contar con ellas en caso tal. Más Yo allá estoy de- completamente de acuerdo y me gustaría también como ya para cerrar dejar una recomendación y es que siempre así mismo como con los tatuajes uno pues a mí que me gustan los tatús y tantas personas se me acercan a preguntarme como hey vos sabes de tatuajes o recomendame que vos tenés amigos que tal y tal. Parce, la recomendación es la misma que siempre le han dado a uno para todo. Busque una persona adecuada bien. para hacerse lo que se vaya a hacer. Si usted va a hacerse un tatuaje, busque un buen tatuador y si quiere realizarse el tatuaje bajo anestesia o bajo sedación o con alguna técnica que le ayude a disminuir el dolor, busque una persona que esté realmente capacitada, que brinde bien el servicio, que esté amparada por la ley y que pues adicionalmente le pueda dar a usted un La conocimiento y esa tranquilidad sobre cuáles son las diferentes técnicas que pueden existir, cuál es la que más se acomoda para el procedimiento que usted se va a tatuar. Si usted quiere tatuar una eléctrica en el tobillo, no es lo mismo que si se quiere hacer toda la espalda. Excelente, Entonces, genial, entonces es una excelente. buena recomendación Genial, genial, que yo chicos. considero que se puede dejar. Bueno, no, muchas gracias. ¿Qué tal el Macay? Rico. Buenísimo, hermano. Nunca no, supe que está- tenía, está- pero llevo- está llevo rico. 3, hermano, no. Ya llevo dos. dos. Nos encanta. A nosotros nos Dios. encanta. Está bueno. Uno de nuestros patrocinadores les envió un detalle que es la marca Eden. Eden Jeans, es una marca de bien. ropa. Están muy motivados con este proyecto porque consideran que el gremio necesitaba algo como eso. Esto no existía. O sea, Qué para usted bonito. poder consultar este tipo de cosas, usted tenía que ir donde un cirujano o eran pues, definitivamente conceptos muy en el aire.
Ok. Entonces, nada, nuestra modelo estrella nos va, nos va a entregar los regalitos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, no, muchas ustedes gracias por el antes a espacio. ustedes. Gracias. Exactamente. Súper. Recuerda, la marca es en Jeans Salsero. En jeans. Muchísimas gracias, Qué chicos. Muchas bonito, gracias. no, Muchísimas ustedes. gracias. Se va a Muchas gracias, Sí, todo por el quedó espacio. muy claro. Yo creo que toda la gente también quedó con cosas muy claras en la mente con respecto a este tema. A mí me encantó, ya hay cosas que están muy asentaditas y me encantaría que en algún momento puedan ir de la mano para Sí, que sí, las sí. personas Yo que, creo que quieran igual acudir a esto lo puedan que hacer no sin se problema. pueda siempre como hablar libremente. Exacto. Claro, Siempre es siempre hablar. es como esa comunicación. Yo siempre he dicho, en cualquier relación es base la comunicación. Exactamente. A veces nos falla, a veces está, a veces es como, ay, ¿será que sí? Pero qué rico preguntar, porque Sí, es sí, eso, sí. o sea, el desconocimiento, como lo he dicho, nos hace a veces brutos y Exactamente. no es para nadie. Total. O sea, yo también aprendí también de todo esto y me moví y dije como, ok, ¿qué hay que hacer? Mejor no lo hago, mejor sí que... Sí. No, Entonces dice uno, qué creo, es que chévere. no, y creo que de este tema podríamos hablar. Toda la noche. Pero queremos dejar la semillita y en el futuro, Eso. cuando se consolide todo esto que hemos soñado el día de hoy, Volvamos a... sentarnos y volvamos a conversar. Excelente. Muchas gracias. Bien, bien, muchas Bueno, gracias. un aplauso para ellos dos. Muchas gracias por todo. Bueno, parceros, esto fue en Tintados Podcast. Nos vemos en un próximo capítulo.